en rigor vamos a hablar también acerca de cómo somos nosotros, cómo somos cada uno de nosotros, cómo nos relacionamos con la diversidad, cómo nos relacionamos con los otros, cómo empatizamos, la importancia realmente de aprender a convivir, y cuando digo aprender a convivir, estoy haciendo referencia a darle lugar y participación a cada una de las personas con las que compartimos la vida, aún en las diferencias, y respetar su dignidad y sus derechos. Preguntábamos qué es el síndrome de Down, ¿no? Una alteración, se dijo que es una enfermedad, se dijo también que es un padecimiento. Antes de revelar, como dice esta imagen, esta campaña de Asder, la respuesta, para nosotros desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, que somos una asociación de familias de personas con síndrome de Down, lo más importante es transmitir, en primer lugar, que antes que la definición desde el punto de vista de un diagnóstico, para nosotros en ASDRA el síndrome de Down tiene relación con la persona. La persona siempre antes que el diagnóstico, ¿sí? Esto es muy importante porque muchas veces, como vamos a ir viendo en algún transcurso de la charla, es común escuchar que nos referimos a una persona con síndrome de Down como los Down, los chicos Down, los enfermos con síndrome de Down. Y la realidad es que nosotros nos relacionamos con personas, como yo me podría estar relacionando en este momento a través de esta videollamada con Antonella, con Jazmín, con Noelia, con Karine, con cada uno de ustedes. Entonces, lo primero y fundamental es que la persona está antes que el diagnóstico. Y esto es maravilloso, y además que es maravilloso, es profundamente poderoso, porque esto es lo que nos permite reconocernos en nuestra dignidad humana. Entonces, cuando vemos estas imágenes y vemos a este chico que tiene este síndrome de rockstar, no es que estamos viendo a una persona o a un síndrome, estamos viendo un chico que despliega su talento, sus ansias de cantar, de transformarse algún día, ¿por qué no?, en una estrella de rock, o a esta chica que está en el medio de la pantalla, que tiene el síndrome de Linda. Porque también la belleza está en las personas con discapacidad, también en la discapacidad y belleza, también está el afán de las chicas con síndrome de Down de ponerse coquetas, de verse lindas, de coquetear, ¿por qué no también? Entonces, esto también es muy importante poderlo resaltar. O el síndrome de Picasso, como este muchacho que tengo a la derecha en mi pantalla y también en la de ustedes, y que tiene relación con la capacidad artística particular que tiene este joven de poder llevar adelante también sus hobbies y sus intereses. Entonces, esto es muy importante porque cuando nos referimos a personas no anulamos, ¿sí? Muchas veces cuando tratamos a la persona con síndrome de Down o con discapacidad desde una perspectiva biomédica o rehabilitadora, justamente situamos a esa persona en una perspectiva a la que hay que rehabilitar, cuando en realidad lo que tenemos que hacer fundamentalmente es habilitar, no solo a la persona con síndrome de Down, sino a todas las personas a través de las oportunidades, generando espacios para la participación y para la inclusión. Bueno, ¿qué es ASDRA? Un poco se los decía, somos la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina y somos familias, ¿eh? Y esto es muy importante. Esto es fundamental porque en ASDRA trabajamos no de manera directa con la persona con síndrome de Down, sino más bien con el ecosistema familiar, es decir, con los padres, con los abuelos, con los hermanos, con los tíos, y también con otros aliados para la inclusión que tienen que ver con los equipos médicos, con los docentes, que es parte de la misión que ustedes llevan adelante, con los empleadores y con otros actores. ¿Por qué refuerzo esta idea de la familia y también de los actores? De la familia porque en la familia es donde empieza la inclusión. Si nosotros no recibimos una mirada de amor y una mirada que cree profundamente en nosotros, difícilmente en la vida podamos también
avanzar hacia adelante con confianza. Y cuando hablo de familia, no estoy hablando de la familia Ingalls o de esta familia tan linda que tenemos en pantalla. En realidad, la familia de cada uno es la mejor, con sus dificultades y con la conformación que tenga, pero lo importante es que siempre es en la familia donde nosotros tenemos que trabajar los procesos fundamentalmente de inclusión. Y no solamente una persona con síndrome de Down, sino de cualquier persona. Y también es muy importante cuando hablamos de que trabajamos con familias, porque siempre decimos que aquellas familias que se acercan a ASDRA son familias que de alguna manera son más fuertes. Generalmente cuando se acercan vienen con un shock. ¿Por qué? Porque se acaban de enterar que van a recibir un hijo con síndrome de Down, o porque lo acaban de tener, y vienen muchas veces con sensaciones muy encontradas los padres. ¿Por qué? Y porque muchas veces no están preparados papá y mamá para recibir un hijo con síndrome de Down. Y uno, seguramente como cualquiera de ustedes que son padres, como yo lo soy padre, en ese momento tan particular, inolvidable y hermoso que es transformarse y convertirse en padre, uno proyecta muchas cosas, ¿no? Lo que mi hijo va a poder hacer, lo que le voy a transmitir, la pasión que le voy a transmitir, los valores, todas cosas muy ciertas y que realmente uno de alguna manera se las transmite. Pero gracias a Dios, los hijos, si bien son nuestros, son de la vida fundamentalmente, y vienen también con su impronta, vienen con su carga, y también en el tiempo van decidiendo también sus caminos. Y esto, estoy hablando acá de cualquier persona. Lo que ocurre cuando viene un bebé con síndrome de Down es que estas brechas, estas cuestiones a veces se potencian y se agudizan. Pareciera que una persona con síndrome de Down o con discapacidad intelectual no va a poder hacer muchas cosas. Voy a poner un ejemplo, una metáfora. Cuando te enterás que tu hijo tiene síndrome de Down, es como que vos te subas a un auto, o a un ómnibus, mejor dicho, vos no manejás, te sentás, te pones cómodo, cerrás los ojos y decís voy a descansar hasta el punto de destino. El punto de destino inicial pensabas que era Mar del Plata, pero cuando te despertaste apareces en San Martín de los Andes. ¿Qué quiero decir con esto? Es un viaje, pero es distinto. Entonces, hay muchas cuestiones que tienen que ver cuando uno se convierte en papá o mamá de una persona con síndrome de Down que son similares a las del resto de la población. Pero bien, tenés algunas cuestiones que son diferentes. Y justamente estas cuestiones son las que nosotros tratamos de apuntalar y trabajar desde ASDRA. Quiero también subrayar otra idea más para no extenderme tanto en la cuestión de las familias. Nosotros tenemos representatividad y alcance nacional, trabajamos con más de 80 organizaciones de todo el país, con muchas organizaciones de Iberoamérica. Pero algo muy importante es que nosotros trabajamos en salida. ASDRA es acción. El ADN de ASDRA es acción, es potencia, es salir, es transformar cultura, es incidir. Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos y capacitamos a los equipos médicos para que tengan herramientas para transmitir diagnósticos difíciles a las familias. Y no malas noticias, porque a veces esto está presente. Mira, una mala noticia, nació tu hijo con un síndrome de Down, que muchas veces ocurre. Nunca un hijo es una mala noticia. Sí trabajamos para que tengan herramientas para transmitir diagnósticos difíciles, que miren a los padres, que les den un tiempo de consulta, que les den un dato de contacto. También trabajamos con las escuelas, y acá por favor, Osdoc, escuchen bien, que esto es clave. Acá me ponen empatía, me pone Jazmín, muy bien. La capacidad de ponerme en el lugar del otro, de saber qué está sintiendo, de tratar de intuir esto, de detenerme, de parar un poco. Entonces, es muy importante para los docentes darles herramientas básicas para que puedan incluir en las aulas. Y sobre todas las cosas, los valores. Ustedes tenían 3, integralidad, universalidad y también solidaridad. Qué bueno es poder llevar esto al aula, porque nosotros muchas veces nos educan para la competencia, nos educan para acumular conocimientos en un individualismo ese frenético y enfermizo, y que muchas veces lo único que pareciera que vale es alcanzar un éxito que a veces nos construyen desde afuera. Y la vida es mucho más que eso, es crecer en valores, es cooperar, porque sin un otro no puedo. Sin un otro no soy yo, de alguna manera. Entonces, lo que es muy importante es que este mensaje, que es universal,
a la hora de hablar de la inclusión, si bien estamos hablando de inclusión de personas con discapacidad en general y de personas con síndrome de Down en particular, es fundamental trabajar estos aspectos, es decir, trabajar el concepto de la diversidad. No se trata de que la persona con discapacidad aprenda lo mismo que el resto, pero sí que aprenda con el resto y de una manera equitativa, desde un principio de igualdad y no desde el igualitarismo, porque el igualitarismo saben que es peligroso, porque es ideología, es esto de decir somos todos iguales. La igualdad reconoce la dignidad, que sí somos todos iguales, pero sobre todo lo que reconoce que hay un principio también de equidad. A cada uno, según corresponde, le daré la ayuda, el apoyo y le exigiré. Cuando vos te encontrás que trabajás, como les decía, con los médicos, trabajás con los docentes o trabajás en el empleo, donde muchas veces piensan que las personas con discapacidad no pueden hacer demasiado, es porque ahí entras en el terreno de los mitos. Y qué importante es derribar esos mitos para tender puentes para llegar a las verdades. A veces hay una brecha muy grande entre la representación social que tienen las personas con síndrome de Down y su realidad. Y esto de alguna manera tiene que ver por las posibilidades que tuvimos en la vida. Es decir, yo tengo 42 años. Cuando yo era chico, por ejemplo, al colegio al que iba, no asistían personas con discapacidad a las aulas comunes. Iban a un lugar aparte, que ¿saben cómo se llamaba? Recuperación. Tremendo. Y yo me acuerdo que en el patio, cuando jugaba en el colegio, había un enrejado que no era un muro y del otro lado estaban los chicos con discapacidad. Y para nosotros eran los especiales y de alguna manera hasta les teníamos cierto miedo. ¿Por qué? Porque no los conocíamos en realidad. Entonces uno va creciendo con esos mitos y en ese entonces el colegio intentaba hacer una acción buena porque era como se trabajaba en la inclusión. Hoy, gracias a Dios, esto se va transformando, va cambiando. Pero es muy importante modificar los mitos, porque los mitos tienen que ver con estas expresiones del estilo tiene poco síndrome de Down, cuando vemos a un joven con síndrome de Down que pareciera tener un mayor o menor desarrollo que otro, o para mí son, bueno, perdón, respecto a este mito de tiene poco síndrome de Down, tiene que ver con lo que les decía, ¿no? Las oportunidades. Si ustedes piensan que nuestro cerebro es como una, de alguna manera, plastilina, si yo la dejo estática, justamente no agarra plasticidad, pero si yo la voy trabajando, esto va tomando también cuerpo, va tomando plasticidad. En las personas con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, es muy importante la estimulación constante. Entonces, si a esta persona yo no la estimulo, no le doy participación, difícilmente vaya alcanzando un grado de desarrollo superior. Les voy a dar un dato, y escuchen bien porque esto realmente es impresionante. Hace pocos años las personas con síndrome de Down tenían un coeficiente intelectual de 20 puntos. ¿Saben cuánto es? En este momento pueden alcanzar hasta 60 puntos. Lo han triplicado. ¿Por qué? No solamente por avances biomédicos, porque ganamos en inclusión. Porque si cuando vos nacés tu única alternativa es que te recluyan en tu casa, nadie cree en vos y no te abren las puertas, difícilmente vos te pongas en movimiento y en acción, difícilmente vos tengas un proyecto hacia adelante. Entonces esto es muy importante, tener en cuenta la importancia de las oportunidades y que tienen una incidencia directa y un impacto directo en nuestras vidas. Segundo mito, tremendo, para mí son chicos, son angelitos. Ojo, muchas veces las personas con síndrome de Down en general tienen una espontaneidad que los hace realmente manifestar sus sentimientos sin filtros, como dicen los más chicos y los adolescentes. Esto en parte es cierto, otras no. Pero acá el mito, ¿saben cuál es? Pensar que son puro corazón, que son buenitos, que son angelitos. Y siempre decimos lo mismo, Nasdra. Hagan la prueba de un fin de semana, quedarse a jugar a alguno de los chicos y si no tienen límite se van a dar cuenta enseguida. Es decir, es importante también trabajar en esta cuestión. Son chicos, son adultos, según la etapa de la vida que transitan, y sus conductas estarán mediadas también por la educación que han recibido, por el contexto que tienen y también por las conductas que uno les va señalando. Los límites siempre son sanos en cualquier instancia de la vida. Y más, si estamos hablando de chicos, son fundamentales. El límite es lo que te ayuda a crecer. El límite es lo que te permite extralimitarte justamente y probar nuevas realidades, porque dentro de los límites, como alguna vez me dijo una orientadora familiar, hacé lo que quieras, fuera de ellos se respetan. Y esto es muy importante. ¿Son angelitos?
Ojo con esto, porque está esta idea platónica de que son muy bonitos y son buenos, tienen inconductas como cualquiera de nosotros. Y la última cuestión tiene que ver con que son personas especiales. Seguramente si yo les preguntara si alguna vez vieron sacando a Superman alguna persona que tire rayo láser con sus ojos, o que huele, o que pueda pasar por una pared y atravesarla, ustedes no conocerían a nadie. Bueno, esto es lo mismo. Atención con las palabras, porque son especiales, sí, para sus padres, para las personas que los quieren, como cada uno de nosotros es especial para quienes nos aman, o para cada uno de nosotros son especiales aquellas personas que queremos y amamos. Pero no es que son un regalo particular de la vida, o como muchas veces estas cuestiones místicas que dan vueltas por allí. Uno entiende que a veces hay muy buena intención en estos comentarios, pero las palabras, como vamos a ver en breve, tienen un peso, ¿sí? Y generan escenarios, y esto se lo digo como comunicador. Y a veces después, cuando uno etiqueta y pone a una persona en un determinado escenario, es difícil correrla a ese lugar. Entonces, ¿qué es el síndrome de Down? El síndrome de Down es una condición genética de la persona. ¿Por qué? Porque el síndrome de Down es una alteración genética que se produce en el mismo momento de la concepción cuando se une el óvulo con el espermatozoide. Esto hace que haya un cromosoma de más en el par 21. Vieron que tenemos 23. Entonces, ¿qué ocurre? La triplicidad cromosómica del par 21 hace que la persona con síndrome de Down tenga un déficit cognitivo, intelectual, y a su vez también unas características propias del síndrome, por ejemplo, los ojos más achinados, las yemas de los dedos un poquito más redondeadas, cierta protrusión de la lengua. Ustedes seguramente habrán observado que algunas personas con síndrome de Down, la lengua a veces la tienen un poquitito hacia afuera, pero físicamente se parecen siempre a sus padres, como cualquiera de nosotros, ¿sí? Entonces, es una condición genética de la persona. Es una discapacidad intelectual, les decía, esta triplicidad cromosómica, 21-3, por eso el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down es el 21 de marzo, hace que la persona con síndrome de Down sea parte de la población con discapacidad intelectual. Y sobre todas las cosas, es una manifestación de la diversidad humana. Yo acá les quiero traer una anécdota que a mí siempre me acompaña y muy profundamente, porque alguna vez le preguntaron a una persona con síndrome de Down, se le preguntó Chiche Helblum hace muchos años en una entrevista a Mariano González Ren, un joven con síndrome de Down, si él se operaría para mitigarse los rasgos de una persona con síndrome de Down. Esto venía a colación que en Londres había habido un matrimonio que había decidido hacerle una cirugía a su hijo para justamente mitigar los rasgos del síndrome de Down. Quiero aclarar algo. Nosotros desde ASLA estamos totalmente a favor de la ciencia y que la ciencia vaya también impulsando una mejor calidad de vida de la persona con síndrome de Down. Pero ¿por qué traigo esta cuestión? Porque fíjense lo que Mariano le contestó a Chiche Helblum. Le dijo, yo no me operaría. Y Chiche Helblum le dijo, ¿por qué no? Porque si yo no tuviera mis rasgos no sería Mariano. Y digo, qué impresionante, ¿no? Ojalá cada uno de nosotros nos levantáramos todas las mañanas y pudiéramos decir esto, ¿no? Yo soy como soy, me acepto como soy, con todas mis cosas buenas, con las cosas que a veces no son tan buenas, con todo el cúmulo de emociones que tengo, con todo lo que tengo. Entonces me pareció una respuesta muy humana. Por eso, una manifestación de la diversidad humana. ¿Qué no es el síndrome de Down? No es una enfermedad. El síndrome de Down no contagia a nadie, ¿sí? Lo que contagia son los prejuicios. Por eso, ustedes que trabajan con un público de educación, esto es muy importante. ¿Cuántas veces en los colegios padres que no quieren que sus hijos vayan a jugar a la casa a un compañero con una discapacidad por miedo a que se va a contagiar? ¿Cuántos directores que a veces dicen, y no, mirá, nosotros chicos enfermos no aceptamos? Entonces mi respuesta es, aprovechen esta pandemia, si tienen Netflix, vayan, busquen Wonder y miren esa película, porque es excepcional. Y acuérdense de esto que les digo, miren la conducta del director de la escuela, porque la inclusión requiere competencia, requiere conocimiento técnico, pero sobre todo requiere valores. Por eso les decía, cuando hablamos de inclusión hablamos de cómo somos nosotros. Es una discapacidad que se contagia.
Bueno, esto va ligado con lo que decía anteriormente, esto no se contagia, la discapacidad es una condición de la persona y que sobre todas las cosas tiene una dimensión social muy importante. Acá les voy a dar un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tuviera un accidente, les doy un ejemplo, y tuviera que usar silla de ruedas, y tuviera que ir a un trabajo que estuviera en un piso 4 y yo no tuviera un ascensor, y hubiera una escalera y no hubiera una rampa, yo no podría acceder a mi trabajo. ¿Ven? Entonces ahí hay una barrera que es arquitectónica, física, a mí me impide justamente poder llegar a mi trabajo. Entonces, siempre la discapacidad tiene una dimensión también que es social. Por eso es importante que estas cuestiones nos ayuden a reflexionar acerca de cómo somos nosotros, ¿sí? Entonces pensar también un diseño más universal del mundo y también de las estructuras que hacemos y de los conocimientos que vamos desarrollando. Y también otra gran cuestión respecto de qué no es el síndrome de Down es un impedimento para el desarrollo humano. Miren, yo les mostraba recién con Noé y con Karina, les mostrábamos las imágenes de Revelados. A ver, ese chico no podía cantar, rock. La chica esta que les mostraba no podía verse realmente muy coqueta y salir con a grande, ir a buscar también un novio. O también este muchacho que estaba pintando, no estaba también desarrollando su capacidad artística. Entonces, claro que el síndrome de Down no tiene nada que ver con no poder desarrollarnos. Lo que nos impide el desarrollo son los obstáculos y la falta de participación. Pero el uso del lenguaje es fundamental, ¿sí?, a la hora de la inclusión. Alguna vez me dijeron cuando me formaba como periodista, que somos lo que decimos. Yo no sé si eso es tan así, pero una parte de la verdad está en esto, ¿no? Es decir, nosotros muchas veces, como hablamos, vamos construyendo el lenguaje. Ustedes tantas veces habrán escuchado hablar a los analistas políticos de decir que tal candidato es autista, ¿no?, para hacer relación a que no escucha a la población. Y ojo con esto, porque una persona con autismo, que es lo correcto, sí que escucha, ¿sí? Entonces tenemos que prestar especial atención a cómo usamos las palabras. Entonces, como dice esta campaña de Yo por la Inclusión, de cómo impactan las expresiones y acerca de las barreras que pueden generarnos, fíjense algunos términos con los que tenemos que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, no hablar de chicos. Vieron que muchas veces uno se encuentra con una persona con síndrome de Down de mi edad y dicen, ahí va un chico Down. No, la verdad que es un adulto, ¿sí? Es decir, le podrían decir dentro de un grupo de amigos, vamos chicos, como yo le puedo decir a mis amigos, pero en un trabajo a mí no me van a venir a decir chico, es decir, ya soy un adulto. Entonces, esto es importante porque si nosotros no terminamos de ver a la persona de acuerdo a la edad real que tiene, si siempre la catalogamos como un chico, va a ser muy difícil que un día le demos espacio para su etapa adulta y ver a esa persona con un poder de transformación adulta y con una vida autónoma. Por otro lado, mientras leo este mensaje bárbaro de Néstor, que Galeano dice, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Fantástico, no tengo nada que decir. Lo único que voy a decir es esto, Néstor, amén, que así sea. Ángeles de amor, otra de las expresiones. No, la verdad que todos tenemos el potencial y es una decisión cada día decidir si queremos ser buenas personas o si queremos ser bravos. Es una decisión nuestra. Y muchas veces también es cierto que el contexto nos puede empujar a tener determinadas actitudes con los otros, pero sobre todo es una decisión de uno cada día. Enfermos. No, ya está dicho, no están enfermos. Los chicos, las personas con síndrome de Down, si están bien de salud, están bien de salud. Si cursan enfermedades como cualquiera de nosotros. Seres con capacidades especiales, no voy a seguir adelante porque ya hemos sido muy claros al respecto. Y lo importante es entender a la persona con síndrome de Down, además de como persona, como un sujeto de derechos, ¿sí? Derecho, esto es fundamental.
Muchas veces declamamos derechos, muchas veces damos like en esta cultura tan visual que tenemos hoy y le damos visibilidad en Instagram, en Facebook y en Twitter a las causas más nobles que nosotros queremos llevar adelante. Pero también muchas veces somos parte del problema porque mientras decimos una cosa no la sostenemos con las actitudes. Por ejemplo, uno dice que las personas con síndrome de Down tienen derecho a tener una vida digna, pero después nos encontramos con lo que ocurre a veces en las comunidades educativas donde no hay vacantes o donde hay padres que dejan de invitarlos a a sus casas para que celebren con sus hijos un cumpleaños. Muchas veces decimos que requieren una atención adecuada y sanitaria. Todavía esto no ocurrió en la Argentina, pero en algunos países, y esperemos que no ocurra, pero en algunos países como de Europa, como ha ocurrido en algunas zonas de España, en este contexto de pandemia, a la hora de tener que seleccionar a qué personas salvarle la vida en esta instancia de COVID, se han dejado de lado a personas con discapacidad intelectual por ser presuntamente vidas de menor calidad. Entonces, atención con esto, ¿sí? Esto es muy importante. Son sujetos de derecho, trato igualitario, iguales ante la ley. Y en última instancia también tienen derecho a un empleo y una vida independiente. Y el tema de la vida independiente es importante porque no tiene que ver con cómo conseguimos culturalmente muchas veces la vida independiente. Hoy gobierna el yo soberano, yo, y nos enamoramos del yo. Pero la vida independiente tiene que ver con los otros y tiene que ver fundamentalmente con los apoyos. Y una persona con discapacidad intelectual, como todos, requiere apoyos. Con apoyos adecuados puede decidir sus gustos, puede decidir cómo querer vivir, puede decidir también muchas sus amistades, con quién relacionarse. Entonces esto es muy importante, que les podamos respetar los derechos. Seguramente muchos de ustedes ni siquiera deben saber que sus compañeros o sus colegas tienen algún familiar con discapacidad, porque a veces esto es un tema tabú o que no está visibilizado. Cada vez vamos avanzando más, ¿no? En esto y en otras causas. Por suerte la sociedad va evolucionando también en ese sentido y van teniendo lugar. La discapacidad, les voy contando, es la primera minoría a nivel mundial, para que se den una idea. Hay 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo. Y a veces pareciera que no, que hay otras minorías, sin sacarle mérito y crédito a ninguna minoría, que son mayores, y eso tiene que ver con la capacidad de lobby, pero es impactante. Y es impactante porque hay tantas dificultades para la inclusión de las personas con discapacidad que no se toma dimensión de la enorme población que tienen. Y acá es importante, ¿no? Hablando de la comodidad, dos conceptos que se suelen confundir: integración e inclusión. Y esto no tiene nada que ver con una construcción romántica o con ser fiscales del vocabulario. A ver, lo más importante es cuando uno habla es lo que le brota del corazón. Ustedes trabajan en educación y saben que la educación es de corazón a corazón. Si no empatizás, si vos no podés hacer contacto, química con los alumnos, el docente no va a lograr hacer, o cualquiera en la vida, es muy difícil que haya un intercambio realmente genuino. Pero las palabras son importantes porque hablan también de esa dimensión axiológica de valores, porque la integración tiene que ver, es muy buena la selección de estas imágenes que hizo Noelia. Ustedes fíjense, por un lado tenemos 3 jóvenes con síndrome de Down distanciados, justo hoy que hablamos tanto de distanciamiento. Y por otro lado, cuando hablamos de inclusión, los vemos abrazados, compenetrados. Y esto es muy interesante, porque la integración tiene que ver con estar en un mismo lugar, ¿sí? Pero no necesariamente con un rol activo, mientras que la inclusión tiene que ver con estar en un mismo lugar, pero sí con un rol activo. En un aula, por ejemplo, yo puedo tener integrados a alumnos con discapacidad, pero no está diseñada la clase para que participen todos, para que puedan participar. Por ejemplo, que un alumno ciego tenga, por ejemplo, acceso al sistema braille, o para que una persona con discapacidad intelectual pueda ver el lenguaje sencillo en el pizarrón. Y si yo lo tuviera, eso sí sería inclusión. A ver, imaginemos esto es como que a mí me invitan a una fiesta. Entonces yo voy a la fiesta, voy feliz, llego a la hora que me citaron, entro, me siento en el sillón, estoy en medio de un montón de gente, pero el anfitrión nunca vino a darme la bienvenida y nadie me habla. Estoy, pero no estoy activamente participando.
A diferencia que si voy, el anfitrión viene, me abre la puerta, me presenta a cada uno, me dan participación en el diálogo. Entonces, son dos conceptos que es muy sutil, a veces esta diferenciación, pero es profundamente radical la significación que tienen. Entonces, siempre que hablen de inclusión, hablen, valga la redundancia, de inclusión, porque es un término mucho más poderoso que el de integración. ¿Por qué una educación inclusiva? Porque, como nosotros les hablábamos, la vida es en sociedad, ¿sí? Nosotros, es muy importante que podamos transformar el ambiente en el que vivimos. Yo no sé si ustedes saben, pero el 28 de agosto, además de que ASRA hizo su cena virtual, fue una fecha muy importante a nivel mundial, porque se cumplió un nuevo aniversario desde que en el año 1963 o 67, si no mal recuerdo, Martin Luther King dio un discurso impresionante en Washington respecto de la importancia de la inclusión interracial, ¿no? Es decir, en su lucha por los derechos civiles y la integración de la raza negra a la comunidad estadounidense. Y ustedes fíjense lo que está pasando hoy en Estados Unidos en algunos lugares. Seguimos con problemas serios también de inclusión, ¿sí? Y cuando uno mira estas noticias, dice, ¿cuáles son las instituciones más poderosas para poder justamente trabajar para la convivencia y modificar estas conductas? Y son dos. Una es la familia. Es ahí donde nosotros podemos tener la mayor transformación, porque la familia es una escuela doméstica donde aprendemos a relacionarnos con los otros. Y la segunda institución fundamental es la escuela, porque la escuela es un microcosmo social, o debiera ser eso, donde nosotros compartimos diferentes realidades, es una muestra de lo que es la sociedad. Entonces, si nosotros siempre aprendemos con aquellas personas que son relativamente, entre comillas, como nosotros, vamos a salir con una mirada y una perspectiva muy sesgada de lo que es la sociedad. Entonces después nos va a costar mucho podernos relacionar con otros, con personas con o sin discapacidad, con personas de otros credos, con personas que tengan otros puntos de vista. Entonces digo, está muy bien tener una identidad propia y seleccionarla, pero siempre tener en cuenta esto. Y además, ¿por qué una educación inclusiva? Porque lo establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene carácter supranacional, que tiene rango constitucional en nuestro país, y fundamentalmente, ¿saben por qué? Porque es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI. Muchos lo saben, muchos no. Y acá de nuevo vuelvo, la discapacidad, la población con discapacidad es la principal minoría a nivel mundial. Y fíjense lo que falta también todavía. Ahora, ¿por qué una educación inclusiva? Porque ahí aprendemos a relacionarnos con los otros, es la escuela de vida, podríamos decir, porque es el ámbito donde deben haber igualdad de oportunidades, porque nos cambia la mirada sobre la discapacidad y sobre muchísimas otras cuestiones, porque es donde tenemos que aprender con apoyos, cuántos docentes héroes, cuántas docentes heroínas hoy, en este tiempo de pandemia, agotadas con el Zoom, dando lo mejor de sí, siendo creativas, readaptándose, conteniendo, dando palabras de aliento, haciendo malabares para seguir educando. Cuando nos dicen que esta pandemia en algún punto nos puso a todos en el mismo lugar, y a veces sí, pero a veces no, porque también depende de las posibilidades que tenés, y depende mucho de los docentes y de la familia que tenés. Así que un aplauso a todos los docentes que seguramente ustedes deben conocer mucho, que hacen honor a su vocación, como tantos médicos que hacen honor al juramento hipocrático. La escuela también es el ámbito donde todos aprendemos de los demás, esto ya un poco lo veníamos diciendo, y donde aprendemos que la diversidad realmente nos enriquece. La verdad que todos debemos tener recuerdos de cosas que hemos aprendido en la escuela, y cuántas veces a través de la interrelación con nuestros pares empezamos muy sanamente también a cuestionar a nuestros padres, ¿no? Cuando éramos adolescentes, porque vamos aprendiendo de los demás. Después vamos de nuevo volviendo a reconocer las cosas a nuestros padres. Pero qué bueno también es interpelar también a veces el tipo de educación que nos da.
no para cuestionarla y no tomarla, sino para reafirmarla en general, porque también nos damos cuenta de tantas cosas buenas que nos dan en casa. Muy bien. Bueno, acá seguimos. Acciones para una educación inclusiva. ¿Qué hace Aslara? Primero, creer que es posible. Convicción. Convicción es mucho más que pasión. No es porque somos militantes, es porque estamos convencidos de que se puede hacer un mundo mejor. Y no utópico, que la transformación es ahora, que es posible. Y que además estamos contribuyendo a un mundo mejor para todos los chicos. Porque hoy hablamos mucho de grieta, ¿eh? Qué bien nos sale una cultura de más encuentro, donde también podamos incluir e integrar las diferencias, ¿no? Qué bien nos haría, ¿eh? En segundo lugar, también trabajamos en generar redes de trabajo y cooperación, porque la incidencia también tiene que ver con poder trabajar con otros actores, porque la inclusión no tiene nada que ver, no tiene solo que ver con el síndrome de Down o con otro tipo de discapacidades, tiene que ver también a veces con la pobreza, tiene que ver también a veces con la calidad y la capacitación que reciben los docentes, tiene que ver también muchas veces con las políticas públicas, tiene que ver también muchas veces con los contenidos y la incidencia curricular que vamos también nosotros trabajando. Y por eso el último punto es el de capacitar y concientizar. Ahí me decía Jazmín muy bien también el acceso a la salud y a la educación, y claro, porque si no tenés salud, y difícilmente tengas educación. La salud es prioritaria. Y la salud es fundamental en el desarrollo de cualquier vida. Y capacitar y concientizar, el último punto, es lo que les decía. La importancia de poder formar de manera adecuada en relación a principios básicos para la inclusión. Quiero sumar algo a lo que les comentó Pedro sobre educación inclusiva, que bien lo describió. ¿Por qué Asdra lucha tanto por una educación inclusiva? Justamente porque el ámbito escolar hoy es uno de los terrenos donde no está incluyendo o incluye muy poco. La mayoría de los padres no pueden elegir el colegio que les gustaría que concurra su hijo. Generalmente visitan 40 escuelas en promedio y de esas 40 escuelas se encuentran con que uno acepta a su hijo. Y se tienen que estar dividiendo a donde llevan a sus hermanos y a donde llevan a su hijo con síndrome de Down. Es uno de los terrenos que hoy salud y educación menos incluyen. Y es por eso que trabajamos tanto en estos terrenos, porque si bien la inclusión, como dijo Pedro, comienza en casa, hay una frase que usamos mucho que dice, como ves a tu hijo, lo verá el resto de la sociedad. Esa mirada es la que se quiere cambiar, esa mirada hacia la discapacidad, derribar mitos, vencer miedos, relacionarse con personas con síndrome de Down o con otra discapacidad, que la gente naturalice el tema de la discapacidad, que no lo vea como algo ajeno. Incluir en un aula no es solamente que un alumno con síndrome de Down u otra discapacidad esté sentado, sino que comparta con sus compañeros los mismos espacios, que pueda concurrir a un cumpleaños, que sea aceptado por sus compañeros, por sus docentes, por directivos. La mayoría de las barreras que tenemos hoy en educación no es la de los niños, porque justamente cuando un niño comienza a interaccionar con un compañero como con otro, la discapacidad se va corriendo, porque naturaliza la relación con su compañero, lo conoce, empieza a tener todos estos valores que Pedro mencionó antes. Los mitos son más de los adultos, los miedos son más de los adultos, de los padres, de los compañeros, de los docentes y directivos que a veces nos animan por desconocimiento, muchas veces porque no tienen las herramientas para incluir, porque justamente incluir significa apoyos de la parte social, apoyos de aprendizaje. Generalmente una persona con discapacidad en aula requiere el apoyo de un maestro integrador que hace las adaptaciones curriculares, pero cuando ese maestro integrador no está porque se enfermó o por el motivo que fuera, el docente tendría que poder seguir la currícula. Y eso hoy no sucede. Si el apoyo del integrador no está, ese nene no puede seguir estudiando. Y generalmente lo que hacen los docentes es que ese alumno tenga la misma licencia que tiene el docente.
Si el docente integrador está enfermo y por 15 días no puede ir, el alumno generalmente por 15 días tampoco va al colegio. Por eso se lucha tanto por el tema de la educación, porque es fundamental. Si una persona con discapacidad no recibe educación, probablemente no va a poder trabajar, probablemente no va a poder comprar, probablemente no va a poder interactuar en la sociedad como en el resto de las personas. Es el punto de partida para que una persona con síndrome de Down u otra discapacidad sea incluida en forma global en la sociedad. Entonces hacia eso apuntamos, por eso creemos en una educación inclusiva, porque desde ahí se construye un montón de cosas. Bueno, y ahora para presentar directamente el programa. ¿Qué es Alumno Ciudadano? Es uno de los programas que ASRA tiene para escuelas. ¿Y cómo nace? En realidad nace hace 5 años, donde justamente docentes o familias de personas con síndrome de Down nos empiezan a convocar porque tienen alumnos incluidos en sus colegios, pero que son dejados de lado, que no saben cómo manejar esa situación, que hay una indiferencia, que no hay relación con esos alumnos. En un principio, parte del equipo o padres de personas con síndrome de Down iban a las escuelas a hablar sobre el síndrome de Down. Y la realidad es que en un momento empezamos a querer cambiar la historia, porque uno no va a una escuela a hablar sobre las particularidades de cada uno de los alumnos. Como bien vimos antes, el síndrome de Down no es una enfermedad, es una característica, es una condición de una determinada persona. Y uno, como padre, no va a hablar de las condiciones particulares de cada alumno. Entonces pensamos en darle una vuelta al programa y formar a personas con síndrome de Down que no hablen del síndrome de Down, sino que muestren lo que pueden hacer. Y darle a la charla otro eje y que tenga que ver en una formación de valores. Que no vayan a hablar sobre el síndrome de Down, sino que justamente vayan a acompañar la formación en valores de los alumnos. Valores que tienen que ver con la relación hacia la diversidad. Valores, por ejemplo, con el respeto de uno mismo, la aceptación de uno mismo, el respeto hacia los demás, el respeto al medio ambiente, la empatía, esto de ponerme en el lugar del otro, de conocerlo, de ver cómo es el otro para poder ayudarlo, tolerancia. No es fácil acercarse hacia la discapacidad, porque muchas veces genera miedo, muchas veces uno no sabe cómo, pero poniéndome en el lugar del otro, que el otro también se quiere relacionar, que esa persona también quiere ser parte de la sociedad. Por ejemplo, las personas con síndrome de Down, algo muy característico es la dificultad que tienen en el lenguaje. Entonces muchas veces entienda lo que están diciendo. Y en ese momento es mejor esperar y si no entendí, decirle, no entendí, ¿me podés repetir? A que hacer que entendí y no entendí nada y no le pueda dar una respuesta, no lo pueda ayudar. Porque justamente ellos están relacionándose, están vinculándose y la manera que yo tengo para ayudarlos es escucharlo y darles mis apoyos para que se puedan desarrollar. Entonces, bueno, el programa tiende a esto, a justamente trabajar con los alumnos el tema de la diversidad, no de la discapacidad, sino que justamente somos todos diferentes, todos pensamos distintos, todos tenemos características diferentes. Y que no es razón eso para excluir o burlar o maltratar. Y a través de ello justamente es visible la discapacidad y se ve que tienen síndrome de Down. Entonces muchas veces, naturalmente, los alumnos pueden preguntar cuestiones relacionadas al síndrome de Down. Pero generalmente se da una interacción muy natural y muy espontánea entre los alumnos y los jóvenes que dan las charlas. Es uno de los objetivos que perseguimos, esto de cambiar la mirada hacia la discapacidad. Y no es cambiar la mirada quizás hablando de la discapacidad, sino relacionándome, perdiendo el miedo, animándome, dando los apoyos. Porque alguien puede decir que no podemos aprender de las personas con síndrome de Down. Por ejemplo, estos 3 jóvenes se capacitaron, se formaron
y enseñan valores, enseñan un conocimiento. Hay otros jóvenes que son maestras jardineras. Creo que hace poquito se recibió una joven de terapista ocupacional. Si nosotros les damos las oportunidades, tienen los mismos derechos y pueden desarrollarse como cualquiera de nosotros en la vida. Cuando se inició la pandemia, una pareja con síndrome de Down se casó, un derecho que hasta ahora también hasta se negaba. Y están los mitos, ¿se pueden casar? ¿Son maduros para casarse? Y yo me pregunto, ¿alguien puede decir o objetar que una persona no ama a otra? ¿Que una persona que trabaja, estudia, no puede convivir con otra? Del día a la noche no lo va a lograr. Estos apoyos que hablamos antes son necesarios para que se llegue a eso, para que lleguen a trabajar, para que lleguen a vivir solos, para que lleguen a formarse. Sin los apoyos nunca van a poder hacerlo. Depende de nosotros, esa es la parte que tenemos como sociedad, brindarles esos apoyos para que ellos se puedan desarrollar. Bueno, el programa hasta el momento formó 9 jóvenes, que son los que dan las charlas, realizó 60 charlas en escuelas, formó 2.500 alumnos más su círculo de influencia. Este círculo de influencia está formado por docentes, directivos y familias. Tuvo 2 reconocimientos, uno por la ONU y otro por la Comisión Nacional de Justicia y Paz, por los valores que promueve. Y además de formar a alumnos de nivel primario, hizo 3 charlas en universidades, en la UCA de Capital y de la Universidad Católica de Cuyo, y también formó a 250 alumnos de escuelas primarias de Córdoba y a 25 empleados de la empresa Mitsubishi. En este contexto, ellos hablaron sobre convivencia y moving, que sería el paralelo de bullying en el ámbito escolar, moving en el ámbito laboral. Este es uno de los trabajos que realiza ASDRA para el ámbito escolar. Y de esto, mi conclusión, lo que me gustaría que les quede es esto que mencionaba antes. La persona con síndrome de Down tiene los mismos derechos que cualquier otra persona. La discapacidad, el síndrome de Down, no es impedimento. El impedimento lo ponemos nosotros, al no dar oportunidades, al no dar espacios de desarrollo. Si nosotros facilitamos esa intervención, cada uno en su ámbito, con los apoyos que requiera, seguramente lograrán un montón. Como las parejas que se casó, como los chicos que trabajan, como los que se forman y pueden cumplir sus sueños, porque ellos tienen sueños como cualquiera de nosotros. ¿Cuáles son las recomendaciones que les queremos dejar? Y que yo me animaría a invitarlos también en algunas de ellas a pensar hasta incluso en un sentido más amplio. En primer lugar, algo que ya venimos hablando, ¿no? Que la discapacidad tiene una dimensión social. Podemos construir una sociedad más accesible e inclusiva. Importante, ¿no? Recordemos siempre esto, la discapacidad no es una condición o una característica propia de una persona. Hay todo un entorno que genera también una situación de discapacidad. Acuérdense este ejemplo que les poníamos respecto del accidente, si uno se tuviera que trasladar de golpe en una silla de ruedas y tuviera que ir a un trabajo donde no hay accesibilidad, donde no hay una rampa, donde no hay un ascensor, ¿sí? La persona, esto es clave, fundamental, está siempre antes que el diagnóstico, ¿sí? No es lo mismo que pasa en las aulas. Tengo un chico con dispersión temprana, tengo un chico con déficit atencional. A ver, siempre es clave la persona, ¿no? Es decir, la persona está siempre antes que el diagnóstico. El síndrome de Down es una condición genética, no define a la persona, porque lo que define a las personas somos nosotros, son nuestras actitudes. Acuérdense esto también que hablábamos. Cada una de nosotros tiene el poder de decidir cada día cómo se va a portar, cómo se va a comportar, cómo voy a hacer con los demás, y algo muy importante, con uno mismo, ¿no? A veces nosotros somos nuestros principales boicoteadores. Primería, cuando esté frente a una persona con discapacidad, dale apoyo. Primería, retomar la iniciativa. No hay que ser un gran ilustrado o tener muchos conocimientos en discapacidad para relacionarse con una persona con discapacidad con un otro. Si me encuentro, por ejemplo, en una situación en la que encuentro una persona ciega y tiene que cruzar la calle,
mejor que no hacer nada seguramente es dar ayuda. Después, si la persona se enoja, se enojará como se enoja cualquier ser humano ante una situación en que le dicen que le quieren dar ayuda, pero fundamental hacerlo. Es mucho mejor asumir riesgos, es mucho mejor accidentarse por los riesgos, tomando una metáfora, salir de la casa, que no hacer nada, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos una oportunidad extraordinaria, ¿no? Ante esta pandemia COVID. ¿Cuántas veces podemos ayudar y no hacemos nada por el temor, por el miedo? Cuando podemos ir a tocarle la puerta a un vecino, llevarle las cosas, asistirlo con las compras, podemos también visitar a una persona que esté sola en el edificio, podemos también ser solidarios con aquella persona que fue diagnosticada y que a veces en los edificios hasta las maltratan, ¿no? Entonces, primería dar apoyo. Y sobre todo, y último cuestión que nos gustaría dejarles, ¿no?, como mensaje, que me encantó que Néstor lo decía por ahí, ¿no? Cuando él me hablaba de que el otro me importa, que decía Galeano, también decía que más vale encender una vela que maldecer la oscuridad. Qué lindo generar ilusión, esperanza, optimismo, ¿no? Pongamos en práctica entonces la militancia del metro cuadrado. Somos poderosos. Mis actitudes impactan en el otro. Nos llenamos, a veces no, todo sigue igual, no puede cambiarse. Donde estás ahora, en este momento, puedes hacer un montón, ¿sí? Sonriéndole al otro, tendiéndole una mano, saludando a tu vecino, comentando esta charla de la existencia de ASDRA a otras organizaciones, comentándole a docentes de escuelas que, mirá, en esta charla, ¿sabes que el tema de la inclusión es posible? Mirá, podés buscar información acá.